Buenas noches, buenas noches. En nombre de la editorial Fin de Siglo y de FUCAC, le damos la bienvenida. Estamos aquí para presentar La última cárcel del pueblo, de Mauricio Almada. Mi opinión como editor es que es una excelente investigación periodística, un ejemplo de cómo trabajar un tema difícil, complicado, del cual tenemos, no infinidad, pero muchísimas versiones. Los que tenemos cierta edad, tenemos muchas versiones de ese suceso, de esos sucesos que están contados en el libro, y por primera vez podemos tener un libro que podemos decir, por fin se cuenta en serio cuál fue el contexto de lo que se llamó la cárcel del pueblo. La última, él lo aclara bien, porque hubo varias antes que ni se sabe dónde estaban. ¿Cuál fue el contexto social? ¿Cuál fue el contexto político? ¿Cómo fue realmente la caída de la cárcel del pueblo? ¿Qué negociación hubo detrás? ¿Quiénes negociaron? ¿Quiénes finalmente dijeron, bueno, sí, está acá la cárcel del pueblo? ¿Qué grado de compromiso tenían los dueños de la casa, del local, de la cárcel del pueblo, que todavía está por ahí, una casa deshabitada en Juan Polié, que Mauricio visitó y nos va a contar algo al final? Y para presentar este libro, a quienes hemos solicitado conjuntamente con el autor, es a dos personas que para este libro son muy indicadas. Luis Nieto, aquel señor que actualmente se dedica a criar ovejas, que es cineasta, que es escritor, tiene buenos libros publicados, es periodista, es un hombre de opinión, un hombre que dice, que opina, que no le tiene miedo a opinar y le molesta a la gente que tiene miedo a opinar, que tiene una visión. Él perteneció al MLN y tiene una visión bastante definida de lo que fue la parte militar del MLN. Y desde ese punto de vista, él ve los episodios, o algunos episodios, de la historia de los Tupamaros con mucha información. En ese carácter está acá. Y tenemos a Alfredo García, también escritor de vez en cuando, periodista casi siempre, hurgón de noticias, toda la vida, involucrado en Voces hasta la cabeza, el periódico Voces, que ustedes conocen. Dicho sea de paso, el último está por allí, que tiene algo sobre el libro. Hacemos publicidad a Voces también. Y Alfredo García lo hemos invitado con la idea de que él muestre otra parte de la moneda. Alfredo García tiene una aproximación al tema de Tupamaros, no por haber militado ni por haber pertenecido al aparato militar, sino que tiene una visión sobre el tema de Tupamaros, porque conoce estrechamente el funcionamiento político, legal, de lo que fue el viejo MLN, no el actual, el viejo MLN. El movimiento de aquella época, él lo conoce bastante de cerca, no porque hubiera pertenecido, sino porque estaba muy vinculado al quehacer político del MLN. O si pertenecía, lo dirás ahora y te llamamos un juez, no sé. Primero le damos la palabra a quién, ¿a Nieto o a Alfredo? A Nieto. Bueno, Nieto. Después a Alfredo. Bueno, si no sabes, bajate, por favor. Nieto, después a Alfredo y por último le vamos a pedir a Mauricio. Bueno, buenas noches a todos. Estoy con mis dos patrones aquí, así que me tengo que portar bien. Alfredo García en Voces, Mauricio Almada en la radio. Y por ahí se retiró el tercer patrón. El libro a mí me hizo recordar con mucha claridad los acontecimientos de aquel año que fue funesto para el MLN y para los integrantes del MLN, ¿no? El MLN como proyecto, pero a cada uno de los militantes les cambió la vida radicalmente, de forma radical. En algún momento Mauricio resalta la importancia de la radio, ¿no? También toma como base al Tito Porras y su círculo de relaciones radiales y deportivas. Casi todos ellos en la actualidad siguen más o menos en lo mismo, ¿no?
Y eso a mí me llevó en otras partes del libro a encontrar los vínculos de la sociedad uruguaya de una forma, tal vez no era lo buscado por el libro, o no era el eje central del libro, no sé, Mauricio lo sabrá mucho mejor que nosotros, pero el entramado de relaciones humanas que han habido en este país y que fueron parte también del MLN, ¿no? En el MLN casi todos, bueno, estábamos todos compartimentados, pero cuando caíamos presos, ahí la descompartimentación se rompía y empezábamos a encontrar amigos, parientes, tal como pasa siempre en un país tan chico, ¿no? Todos nos conocemos a alguien afuera o de tal pueblo. Es difícil que un uruguayo no tenga amigos en común. En el libro encontramos, yo que sé, a Amadeo Tati, al Toto da Silveira, junto con el Tito Porras, que lo conocimos en el Cuartel Florida, que lo conocí yo personalmente en el Cuartel Florida, no lo conocía de antes, ¿no? Ese entramado social tuvo una fractura de la cual, pienso yo, no se ha recuperado, y no se ha recuperado ya de una forma que puede ser peligrosa para el país y para los escasos millones que somos, ¿no? Porque era muy común, yo siempre lo cuento, pero en el banco al lado mío en la escuela de 33, tenía un compañero de clase, Araujo, que todos los miércoles iba con el padre a Río Branco a buscar ticholos, lo que se traía de Brasil, y con eso vivían. Y la maestra siempre hizo la vista gorda, y en el liceo pasó lo mismo, ¿no? Nosotros éramos, yo qué sé, unas clases de todas las clases sociales que se podía ver en un pueblo, ¿no? De todos los escalones de clases sociales. En el MLN yo lo viví en la clandestinidad y lo viví en la cárcel y lo viví en el exilio, que seguíamos siendo extrañamente conocidos unos de los otros, ¿no? Y yo creo que el libro tiene una cosa que es reveladora, ¿no? Yo soy bastante crítico con respecto al rol de la guerrilla. Publiqué un libro que se llama La guerrilla innecesaria. Y si tomamos la familia Porras Arena, como para analizar la sociedad uruguaya, vemos lo innecesario, porque salvo que desde el punto de vista moral nosotros nos propusiéramos hacer una gran campaña tipo Alejandro Magno por el mundo, liberando pueblos, no se justifica. No se justifica. Y tanto no se justifica de que al final de todo aquel enorme drama que vivimos, que desatamos nosotros, tuvimos un presidente con el cual caminábamos juntos en la cárcel de Punta Carreta, hacíamos juegos bestiales, o con el ñato en Punta de Riel en situaciones muy difíciles, hacíamos letras de murga, salpicada de cualquier cosa. Se vivía de una forma que los que no estuvieron presos tal vez no lo puedan entender, era la informalidad total, ¿no? Y creo que eso era producto de una organización que tuvo que respetar el estilo de político, las reglas de juego de este país. En el MLN nunca hubo un comandante. Yo pertenecía a un comando, de una columna, después de otra. O sea, yo hubiera sido comandante en otras guerrillas de por ahí, ¿no? Aquí era un comando, un integrante del comando, y cuando se reunía la célula o todo el comando, no había un jefe. Había el encargado de tal cosa, todo el mundo opinaba, se planificaban las cosas. Pasaron una serie de fenómenos dentro de la guerrilla
que creo que en el libro de Mauricio lo refleja en la familia Porras Arenas, ¿no? Esos guardias que eran, uno venía de Juan Lacase, muchas veces vino gente del interior a hacer acciones a Montevideo y volvían al interior, o llevábamos heridos al interior a recuperarse muchas veces. Y bueno, eso nos puede llevar después a otra reflexión, ¿no? Pero lo que yo encuentro es que Mauricio lo pone sobre la mesa de una forma muy, muy clara y muy dramática. Una familia integrada muy poco tiempo atrás a una guerrilla como el MLN, que cada vez iba entrando ya más a paso de guerra, ¿no? A tener un enfrentamiento frontal contra las fuerzas del orden. Yo creo que la policía ya estaba fuera de juego, ya estaba desbordada, lo sentíamos. Después de la muerte de Morán Charquero en las canteras del Parque Rodó, la jefatura era un pasaje, pasábamos por ahí, pero nadie nos tocaba un pelo. Se formó el Escuadrón de la Muerte a raíz de eso es cierto, pero era un pasaje, nadie nos torturó en jefatura a partir de ahí. Es decir, la impresión que teníamos es que nosotros habíamos roto ya el muro de contención que pudiera hacer la policía. Tenía una escasa inteligencia, o el MLN expresa lo que una vez más en el libro, el grado intelectual de los integrantes les permitía pelear contra una policía que se mostraba temerosa ante gente, entre los nombres que aparecían en los diarios. Cayó fulano, fulano, el hijo del senador, el hijo del brigadier. Bueno, creo que el interior, habiendo sido parte de ese muchacho que fue jefe de la custodia, digamos, de ser una base de una retaguardia estratégica del MLN, el MLN no supo ver, no supo leer lo que estaba pasando, porque mucho antes de todo esto, en septiembre del 71, creo que fue cuando Pacheco pasó el mando a las Fuerzas Armadas, se comenzó a torturar en el interior sistemáticamente y el interior fue cayendo, y bueno, en las guerrillas, cuando no hay una retaguardia donde recuperarse y donde guardar las cosas, pasa lo que pasó, pero no lo supimos ver. Pero más allá de eso, yo creo que el libro a mí me conmocionó porque trata de una vida, una familia como pudo haber sido la de Martirena o pudo haber sido la familia que le mataron al hijo en Pérez Gomar y nunca se recuperó. Yo conocí a esa familia, a esos padres que quedaron huérfanos de un hijo, del único hijo que tenían, y intentaron muchas veces el suicidio. Nos conocimos en Cuba con ellos, y intentaron varias veces suicidarse, y finalmente un día los llamé, porque hacía un 14 de abril, los llamé para saludarlos, y ese día ellos habían venido de Maldonado, yo me vine de San José corriendo, tuvimos mucho tiempo reunidos en Tres Cruces. Ese día me contaron que se iban a matar, pero poco tiempo después lo hicieron, y si empezamos a analizar lo que pasó en cada familia de los integrantes del MLN, hubo un drama muy parecido. Otra familia, Rolando, ya mayores,
una familia de bancarios que tenían un hijo que era piloto de la Fuerza Aérea. Se cebaron con él, lo deshicieron y uno se tuvo que ir, uno estuvo preso, el otro se tuvo que ir a Chile, de Chile a Europa, en Europa terminó muriendo, el otro se agarró, bueno, yo qué sé. La madre ya bastante mayor se tiró de un 5.º piso, el padre murió en la semana, bueno, familias destrozadas de ese tipo hubieron muchas, ¿no? Perdón. Digo que familias destrozadas por la actividad guerrillera, por colaborar con el MLN, fueron la mayoría. La mayoría de las familias quedaron tocadas, la mía propia, yo nunca me voy a olvidar, un 27 de junio, un cumpleaños mío, mi hermana estaba presa y aparece mi padre solo, mojado como un pollo, porque estaba lloviendo además, solo, con una tristeza brutal, con una persona que era muy positiva, muy optimista, ¿no? Era el único que había quedado en libertad, porque cuando hicieron un procedimiento de la casa, mi madre fue también presa, tuvo una semana nada más, porque no tenía nada que ver. Pero bueno, fue mi hermana, fue mi cuñado, y a partir de eso desencadenó una serie de cosas familiares, ¿no? El peregrinaje a las cárceles, la búsqueda de alimentos, de cosas, también la hermandad con muchos otros familiares, ¿no? Pero ya eso es otra cosa, digamos, era una solidaridad desesperada por la situación en que estaban sus hijos, ¿no? Sus hijos y sus nietos. Yo creo que la familia del Tito y Zulema fue una más de un mosaico de vidas rotas, ¿no? De vidas rotas por una elección en la cual yo participé. Y a mí me han preguntado, ¿y vos estás arrepentido? Yo digo, ¿yo arrepentido? No puedo decir que estoy arrepentido. Porque las cosas suceden en el momento que suceden, y si yo volviese el tiempo atrás, tengo amigos de 40 y pico, 50, yo estoy seguro que eran tupas, hubieran sido tupas como fuimos nosotros. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué nos radicalizamos de esa forma? ¿Por qué creímos tanto en la épica de Guevara Yo viví en Cuba después, un tiempo largo, como 3 años y medio, ¿no? O sea, a mí me desencantó muchísimo la sociedad que habían formado los cubanos. No la veía de ninguna manera posible en el Uruguay, de ninguna manera. Nosotros, como dije hoy, éramos difíciles hasta para tener grados militares, ¿no? Cuando llegaban a los cuarteles cubanos los compañeros a hacer cursos, les hacían que la tropa, que eran nuestros propios compañeros, nuestros amigos, con los que hablamos de igual a igual, se pusiera firme y lo saludara como a un oficial. Esas cosas nunca las pudimos tragar, nunca las entendimos de la misma manera. Ellos lo hicieron de la forma que lo hicieron, pero bueno, hay un libro por ahí que también lo publicó Canalda sobre las pesadillas de Fidel Castro, que intento analizar lo que yo conocí en Cuba, ¿no? Digamos, todo esto salpicando cosas para volver al libro de Mauricio, que es muy, muy claro. No es un libro de rencores, es un libro en el cual él expone una situación casi sin dramatismo, ¿no? Salvo lo que surge de la propia situación aquella de estar metido bajo tierra con 2 personas con las cuales se charlaba y se jugaría las cartas, seguramente. Yo nunca hablé de esto, digo, pero seguramente sí.
¿no? Y había otro Pereira Reverbel allí, distinto del que nosotros creíamos que era, porque después estuvo en el acto del Obelisco sentado casi al lado de Semproni, que era Tupa, ¿no? Y Frick Davis, yo he conocido gente que lo conoció a él. No sería ningún santo, seguramente no, pero nosotros tampoco éramos santos. ¿No? Y a muchos nosotros hicimos una encuesta. ¿Vos torturarías a una persona si estuviera en juego la vida de un compañero? Yo sí. La mayoritaria fue la opinión de los compañeros. Esto no exime de nada la barbaridad de lo que es la tortura, para nada, porque hay que ver torturar a alguien o que lo hayan torturado para saber lo que es la tortura. Y para saber lo que vino después en aquel núcleo duro que quedó del ejército operando acá y en Buenos Aires, las barbaridades que llegaron a hacer. Yo conocí de cerca digamos, lo que quedó de aquella barbaridad, ¿no? Gente que trasladaron después al Uruguay, a uno, le mataron a los padres delante de ellos, lo que fue la barbaridad de Orletti y toda esa. Y bueno, ahí hubieron oficiales uruguayos metidos en todo eso, de igual a igual con sus amigos argentinos, ¿no? ¿Qué fue primero? Yo no sé qué fue primero. No sé, digo, la sociedad se rompió. Yo tenía un tío que era coronel y lo destituyeron, era jefe de policía en el año 72, porque era de la misma graduación de un hermano de Tabaré Vázquez, ¿no? Perdón, de Goyo Álvarez. Un lapsus. No. El lapsus fue que el hermano del Goyo se llamaba Tabaré, Tabaré Álvarez. Y bueno, llegó, mi tío venía los fines de semana a Montevideo, él se ofreció para llevar a quien era mi compañera a 33 cuando se fuera para allá y sabía que yo estaba preso. Pero llegó un día a Melo y tenían preso y lo habían torturado a una persona que él conocía, un arquitecto, y averiguó quién había sido, el del torturador, lo encerró en la misma celda y le dijo que lo torturara ahí, de igual a igual. Inmediatamente lo destituyeron. Pero bueno, de esos hubieron muchos oficiales de la gente de Sereñi. Yo tuve un interrogatorio con una persona que es muy conocida en el Frente Amplio y a mí me dio una mano brutal, porque me pasó un papelito con un nombre que él me preguntaba y yo no sabía qué había pasado con esa persona que era del Ejecutivo. Después de esa noche, él me dijo, después lo voy a llamar a ver si se acuerda. Yo pensé que me llevaban para la azotea del Florida, donde se torturaba. Y me llevaron a un barracón donde estaban todos los compañeros, hacinados, bueno, pero con gran espíritu. Y habían matado a este compañero que sabía mucho, se intentó fugar y lo mataron en la fuga, muchacho de Juan Lacase también. Y bueno, al otro día ya lo habían matado hacía tiempo, ¿no? Le dije a este oficial que el nombre era fulano de tal, ¿sí? Y bueno, era un oficial también. Otros oficiales que nos llevaba de un lado para el otro, era un compañero nuestro que lo teníamos de seguro de vida frente a alguna situación, podíamos decirle algo que él lo hacía llegar afuera, ¿no? Habían oficiales y muchos soldados, esos que estaban entre la espada y la pared. La sociedad uruguaya era bastante llana en aquel momento, habían ricos. Había gente que tenía mucha plata. Yo creo que no tanto como los que tienen mucha plata ahora. Y había gente que no tenía recursos, pero tenía más recursos de la que no tiene recursos ahora. Entonces esa transición a mí me hizo pensar lo que yo viví en Cuba, pero no todo el mundo
tuvo la posibilidad de verlo, ¿no? Y bueno, el libro de Mauricio a mí me reafirma en lo innecesario que fue aquello. Por mucha justificación moral que tuviera la pobreza del mundo y por mucho paradigma del socialismo que tuviésemos, que aquella sociedad iba a ser ideal, como decía, como dice la Internacional, ¿no? Un paraíso. Yo creo que eso no fue el paraíso. Se pareció más al infierno que al paraíso. No por nosotros que éramos jóvenes y que vivíamos aquello con un alto espíritu, porque eso, el primer día que nos dejaron salir en libertad a servir la cena de noche, lo hicimos tarareando 3 árboles, porque bueno, era lo único, digamos, de cierta manera, revoltoso, pero bueno, tiempo después me vine a encontrar con el hijo de Pibel Devoto y se acordaba de aquello y le había levantado el ánimo a él que le habían dado con bastante gana, ¿no? Entonces creo que es una radiografía de la sociedad uruguaya más que de las acciones cantadas, que ya todo el mundo las conoce desde otro ángulo. Mauricio pone luz sobre el ángulo de humano, me parece, pone una linterna muy fuerte sobre las relaciones humanas y aquellos momentos en los cuales había que atar a los rehenes para pegarles un tiro y los rehenes aceptaron lo inevitable, quedaron a la espera de que los mataran y los compañeros también. Yo creo que hubo alguna resistencia, sí, de gente que hubiera cumplido la orden que tenían, pero estoy seguro de que se habrán sentido aliviados de que la cárcel del pueblo había caído para salvar vidas humanas que se hubieran perdido como las tantas otras que se perdieron desde antes del 14 de abril y muchas más de las que se perdieron después. Amigos con los cuales los seguimos recordando y pensamos que era gente muy valiosa que podía haber hecho otra cosa por el Uruguay. Yo creo que Mauricio hace un aporte fundamental. Bueno, no saben lo difícil que es estar acá con tantas luces, no se ven las caras de los que están ahí, pero intuyo que la generación de gente que está hoy acá presente vivió el tema de la caída de la cárcel del pueblo como la viví yo, como un hecho, porque jóvenes no debe haber muchos, ¿no? Es decir, como un hecho fundamental. Ay, gracias. Ahora les veo las caras, no se salva nadie. No, creo que evidentemente fue un hecho muy significativo, ¿no? Como tantos otros hechos que pasaron en el accionar del MLN. De cierta medida era la culminación de un proceso de victoria de las Fuerzas Armadas frente al MLN, que quizás uno de los mejores más importantes fue este hecho que Mauricio narra, y culmina quizás definitivamente con la caída de Raúl Sendic unos meses más tarde. Ahora, yo voy a hablar del libro, porque yo en realidad era un observador, yo no era Tupa en aquel momento, entonces los veía a veces críticamente, a veces lo veía con envidia por la cantidad de gente que convocaba, yo era de otro grupo de izquierda, éramos ultras ilustrados, entonces no éramos, éramos más teóricos que fierreros, pero en fin, es otra historia. La cuestión es que el MLN evidentemente para nosotros era un motor de la izquierda, muy importante, y creo que Mauricio en el libro, sin proponérselo, porque aparte una de las grandes ventajas es que por la edad vos eras muy chico en esa época, entonces lo viviste quizás de otra forma en que lo vivimos nosotros. En cierta medida lo demuestra dos cuestiones que me parece que son fundamentales y que están siempre en discusión con respecto al MLN y su accionar, ¿no? Por un lado, que no era un grupito de jóvenes locos sueltos, sino que era un montón de gente bastante importante que agrupaba transversalmente la sociedad uruguaya, y por otro lado el tema de que el accionar de MLN volcó a la acción política a un sector de clase media
que antes quizás balconeaba la parte política y que el MLN, equivocado o no, ese se puede hacer el balance que quiera, pero que el accionar del MLN impulsó a que un montón de gente empezara a actuar políticamente. ¿Tá? Y creo que los propietarios de la casa de Juan Polié son un buen ejemplo de esa capa social que veía el MLN una opción importante para hacer y trabajar. Y las vinculaciones que tenían lo del Toto a Silveira y Amadeo Tatti es fantástico, ¿no? Es decir, Porras, el dueño de la casa, trabajaba conjuntamente con ellos dos, una cosa. Me imagino la cara del Toto y Amadeo Tatti cuando se enteran que cayó el que era socio de ellos, ¿no? Nada más que con la cárcel del pueblo. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es fundamental, al describir los hechos y describir a las personas, muestra una radiografía del MLN que se contradice con algunas historias que se quieren poner por intereses políticos, ¿no? Por un lado la gente de derecha pues los acusa de loquitos sueltos y por otro lado una visión de la izquierda que dice que no eran representativos de nada y que eran En realidad creo que para bien o para mal el MLN marcó la cancha de la izquierda uruguaya y la sociedad uruguaya como hasta hoy lo vivimos. Y este hecho fue, como digo, uno de los elementos centrales en lo que fue el derrumbe militar del MLN. ¿Tá? Los derrotados militarmente después triunfan políticamente. Son esas paradojas del Uruguay que son como fenómenos sociales interesantísimos de analizarlo. Pero a mí lo que me importa rescatar de este libro es que Mauricio hace, por su condición de periodista y por su condición de ajeno a la parte política, hace un relato que realmente es maravilloso. Yo creo que he leído prácticamente todos los libros que hay sobre el MLN, la historia del MLN, las acciones, y en general siempre hay un sesgo con respecto a, hasta inconscientemente muchas veces de los propios autores. En este libro Mauricio describe a las personas, incluso describe hasta el propio Pereira Reverbel, en el cual para nosotros era poco menos que el demonio encarnizado, ¿no? En aquellas épocas. Lo describe como una persona con sus necesidades, sus valores humanos, un montón de cosas. Y yo creo que es muy importante que se investigue de esta manera, porque la historia reciente, que es un tema difícil de encarar, porque todos somos en mayor o menor medida herederos de eso o protagonistas de eso, es muy difícil tomar distancia y analizarlo. Y creo que Mauricio logra un equilibrio muy profesional y y ahí sale el periodista, que eso es lo interesante. Sale el periodista porque investiga las fuentes, habla con tipos que no habían hablado o prácticamente no se conocían, ¿tá? Desmistifica quién fue cómo es que cae, por qué motivo cae, quién es el que sabía la información, y habla con la gente que estaba ahí, con los que no pudiste hablar es porque estaban muertos seguramente, Raquel Dupont y otra gente que vas en Aranís, exacto, digo. Pero me parece que lo que hay que rescatar como trabajo es que un periodista, en forma profesional, en forma ecuánime, describe una realidad y logra mostrar a las personas, ¿tá? Que la mujer de la casa, que eso es, a mí me quedó, la mujer de la casa, su lema se llamaba, ¿no? Cuenta años después de que siempre se quedó con la duda qué había pasado con el vestido negro que se iba a poner la noche que cayó presa, ¿ah? Porque tenía una recepción importante. Demuestra de que hay un grado de humanidad en las personas que a veces eso lo tratamos de ocultar, ¿no? O son guerrilleros heroicos o son asesinos despiadados, pero vamos a entendernos, eran gente común y corriente de carne y hueso, con errores, con aciertos, con sentimientos, y creo que Mauricio en este libro lo que logra es darle la parte humana, el nivel humano a todos los protagonistas, hasta a los propios secuestrados, ¿tá? Que vuelvo a repetir, en mi caso para mí eran enemigos, acérrimos enemigos de las causas populares, ¿no? Pero evidentemente él logra un nivel de equilibrio y me parece que este tipo de investigaciones son las que necesitamos los uruguayos para poder entender mejor y de manera real lo que fue la historia reciente, que de una forma u otra todos vivimos, sufrimos o no, fuimos protagonistas o no, pero me parece que es un excelente aporte y que a mí, la verdad, Mauricio, me atrapó y te felicito. Así que muchas gracias por tu aporte. Ya está.
Aló. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Luis y Alfredo por sus palabras. Yo simplemente quiero ser muy breve y contarles que esta investigación la realicé como periodista usando las viejas técnicas del periodismo, esto es, con las entrevistas, con la consulta a los expedientes judiciales, con la consulta a la prensa de la época, lo que se escribió después, a otros libros, haciendo comparaciones, tratando de armar un puzzle, porque no solo podemos confiar en la memoria de un hecho. Fíjense que esto pasó hace casi medio siglo, 48 años, y la memoria es un bicho muy traicionero y no nos puede confundir. Entonces había cosas que tenía que cotejar, datos que tenía que cotejar, fechas que tenía que cotejar, porque a veces el recuerdo de los protagonistas era muy nítido y muy claro en la vivencia, pero costaba ubicar la fecha en la línea del tiempo. Es decir, que recurrí a las viejas técnicas del periodismo. Estoy agradecido a todos los que hablaron para este libro, a quienes fueron, bueno, aquí nombraron, a la familia propietaria de la casa donde se construyó esta cárcel del pueblo, este berretín, como le decían los integrantes del MLN, esa arquitectura que se construye para no ser vista. Bueno, eso se había construido allí, en esa casa. Me interesó conocer la historia de esta familia. Todos me recibieron de forma muy cálida, estoy muy agradecido a todos ellos, que por otra parte, más allá de la valoración que cada uno pueda hacer sobre estos hechos, lo llamativo de todo, y es lo que quiero resaltar, y fue lo que a mí me impulsó a hacer esta investigación, es que esta casa, en la calle Juan Polí 1192, ahora le sacaron la chapa del 1192, pero está ahí, sigue en manos del Ministerio de Defensa Nacional. Estuvo siempre en manos del Ministerio de Defensa Nacional desde que cayó el 27 de mayo de 1972. La familia recurrió al camino judicial para intentar recuperar el bien, tuvo fallos adversos en la justicia, fue considerado como un elemento ejecutor del delito en ambas sentencias, en primera y en segunda instancia. Esa vía quedó agotada para recuperar la casa, tampoco por el lado político pudieron hacerlo, quienes yo entiendo han sido los legítimos propietarios de ese inmueble, más allá de todo lo que haya ocurrido allí. Y hace un par de años, ustedes recordarán, estuvo la idea de pasar este inmueble al ámbito del Museo de la Memoria, que el Ministerio de Defensa lo pasara a la Intendencia de Montevideo. Esto fue en la administración pasada, Mujica presidente, Ana Olivera intendenta. Y estuvo el intento, el propio Museo de la Memoria, su director, el equipo de investigadores de la Universidad de la República, participaron en la elaboración de un proyecto para mostrar en aquel lugar lo que se habían vivido en aquellos años, la violencia política en aquellos años. Porque, bueno, lo cierto es que no prosperó. Y hay un dato importante para saber por qué todo esto no prosperó. Porque esta casa que quedó en manos del Ministerio de Defensa fue utilizada, particularmente en el año 1975, ya en plena dictadura, por las fuerzas represivas para tener prisioneros que luego eran trasladados a centros de tortura.
a muy conocidos centros de tortura. Pasaron por allí varios militantes del Partido Comunista, porque fue el año que estaban en plena ofensiva contra el Partido Comunista. Es decir que esa casa que el MLN utilizó para tener personas secuestradas, después, cuando estuvo en manos del Ministerio de Defensa, fue utilizado también como un lugar de sufrimiento. Esto no prosperó, no hubo museo, no hay museo, no existe, la casa sigue cerrada, el ministerio la cuida y un soldado, cada tanto, bueno, en fin, lo mantienen mínimamente, pero ¿cómo es posible que hayan pasado 48 años y esa casa esté allí sin destino? Y, digamos, no ya la parte de la casa, la parte de arriba, donde vivía la familia, donde vivían las chiquilinas, sino la parte de abajo, la cárcel del pueblo, donde tenían a los... Está todo intacto, salvo el acceso, que construyeron una escalera para ingresar más fácil, porque el ingreso original era a través de una cámara séptica. Se entraba un túnel y después llegaban hasta el escondrijo. Pero después más nada. Eso sigue allí, tapado, con telarañas. La tarde que yo fui, allí, olor a encerrado, todo oscuro, habían cortado la luz en ese momento, pero sigue todo allí, todo intacto. Las celdas donde estuvieron los prisioneros, en esa cárcel hubo 2 secuestrados por los Tupamaros, que fueron los doctores Frick Davis y Pereira Reverbel. Están los carteles de cada una de las celdas, está intacto el espacio de los integrantes de la guardia, digamos, de los que ejercían como carceleros allí, los carteles que tenían puestos, del tipo, bueno, no entre sin capucha a hablar con los prisioneros, que era una de las prácticas que tenían los guardias. Bueno, la cuestión es que yo no tengo la respuesta a por qué no prosperó esto, se lo pregunté a Fernández Huidobro cuando vivía todavía, al ministro. Fue un hombre muy importante en el MLN, ¿no? De los máximos dirigentes del MLN, nada menos ministro de Defensa. Y bueno, decía, no, me tranca la burocracia, no puedo hacer nada, lo tengo ahí al santo botón, usó otra palabra, ¿no? Típicamente como hablaba Ñato, pero quedó en la intención, pasó él, vino otro ministro, no quiso mover la cosa. Es como una historia que nadie quiere asumir. Nadie quiere asumir esta historia, porque vamos a entendernos, todo esto que estamos hablando, que contaba Luis, y, digamos, fueron acciones que hizo el MLN en democracia. Acá estamos hablando, y todo lo que se cuenta en este libro, de los años 1971 y 1972. Todavía podrá decir, como muchos dicen, de los contemporáneos y los historiadores, una democracia que estaba al borde de la Constitución o que estaba al filo de la Constitución, pero estamos en plena democracia. Todavía no había llegado el golpe de Estado. Faltaba poco. Se venía cocinando. Pero estas acciones ocurrieron todavía en un periodo democrático. Nadie lo asumió, sigue ahí cerrado. Capaz que algún día alguien toma la iniciativa. Hubo a nivel legislativo algunas propuestas. El senador Lacalle Herrera presentó una en su momento en el Senado. El diputado Washington Abdala, del Partido Colorado, en su momento también presentó otra, todas vinculadas a incorporar al proyecto Museo de la Memoria. Pero nada ha prosperado. Eso sigue allí. Y de alguna manera, a mí eso es una de las cosas que más me impresiona, esa como incapacidad del Uruguay, o revela esa grieta de la que de alguna manera hablaba Luis, que todavía se mantiene, y que cuando se mira hacia atrás, dice, bueno, ¿y qué, si mostramos esto, qué mostramos?
¿O qué decimos si mostramos esto? Y bueno, nadie, en definitiva, nadie tuvo mucho entusiasmo, quedó por ahí, todo sigue igual, la casa sigue allí, nada se ha movido, y dificulto que se pueda en algún momento abrir al público y entender. Espero que con esta investigación pueda haber contribuido a acercarme sobre todo a los hechos, a los que los vivieron, a sus protagonistas de carne y hueso que dieran sus testimonios, y también un agradecimiento a los funcionarios del Poder Judicial que trabajan en el área específica de refacción de los expedientes de la justicia militar, a los cuales tuve acceso porque allí se habían reunido no solo los expedientes de la justicia militar, sino también los de la justicia ordinaria. Hubo parte de estos procesos que ocurrieron en la justicia ordinaria, después sí intervino la justicia militar y pude acceder y ver toda la documentación. Y además pude comparar también las historias que me habían contado a mí con lo que habían declarado en sede judicial, mayoritariamente coincidentes. Yo confío en lo que me dijeron a mí, obviamente, en la parte referente a la justicia ordinaria. Ya cuando hablamos de la justicia militar es otra historia porque las condiciones ya eran otras, tanto las de detención como las de interrogatorio. Y bueno, con todo ese producido construí este relato. No hay nada de ficción, no hay literatura, no hay conjeturas, es la realidad que pude reconstruir a través de estas fuentes. Espero que les guste. Muchas gracias.